cáncer de pulmón que se está viendo en el mundo y en gente joven. Pero como se los anunciaba, ahora sí vámonos a hablar del Catatumbo, pero sobre todo de la indignación. Lucas, explíqueme esta historia del fin de semana. Usted sabe que yo cada vez me meto menos en redes sociales sobre lo que trinó el presidente Gustavo Petro con la ubicación de un campamento del ELN, pero que borró posteriormente y que no se ha dado una explicación desde la Casa de Nariño de por qué el mandatario publicó esa información y esas coordenadas. Pues, o lo que podemos entender, Camila, porque yo no sé usted, vea, ahí estamos viendo en pantalla en nuestro canal de YouTube para quienes se quieran conectar. A las 12:30 del domingo, 2 de febrero, apareció este mensaje en la cuenta del presidente Gustavo Petro en Twitter. Quienes están conectados con nosotros pueden ver la imagen del trino que posteriormente el mandatario borró. Pero ese trino, pues simplemente es una ubicación, no dice absolutamente nada. Tal vez pudo ser por equivocación que lo trinó y no pues con intención. Es un pantallazo de Google Maps, se puede ver, es un pantallazo tomado desde algún teléfono celular y donde simplemente dice pin colocado cerca de Tibú Norte de Santander. Se ve en el mapa que es la vereda Puerto Barracas o Puerto Barrancas, creería yo, en el norte de Santander, ahí en el Catatumbo, y hay como una flechita, una ubicación que marca, eso está puesto no desde Google Maps sino alguien, y dice ELN. Pero ahí, Camila, no está claro si esto eran coordenadas para una operación militar que estaba en curso, si es coordenadas de un campamento del ELN en el Catatumbo. No queda claro esto qué es. No queda claro tampoco, como le digo, es un pantallazo de Google Maps. Entonces, no, a diferencia de hace unos días, no sé si usted se acuerda, en una reunión también con las fuerzas militares y con la cúpula militar, desde Presidencia subieron unas fotos donde se veía el presidente Gustavo Petro y atrás unos mapas que decía secreto, información confidencial. Y esos sí eran movimientos y mapas militares. En este caso, pues no dice eso, es como le digo, un pantallazo de Google Maps. De hecho, usted pero se puede tiene un meter pin que Maps. dice ELN, como sí, pero no sabemos eso qué es. Y como le digo, si usted se mete a Google Maps y usted pone las coordenadas que salen ahí 8-906-027, pues a usted le va a salir eso. Así que la gran pregunta que todo el mundo se ha hecho es ¿qué quería hacer el presidente Gustavo Petro con este mensaje? Si se le fue de pronto por error, si a veces de pronto le iba a mandar en un mensaje directo, le iba a mandar por WhatsApp y se le fue, porque lo cierto es que esta es la hora que no sabemos eso que quería decir. Y no han dicho absolutamente nada desde Presidencia. Me dice un oyente en el 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, que podría ser un mensaje subliminal del presidente Gustavo Petro hacia el ELN diciéndoles que puede ordenar un bombardeo y que puede, y diciéndoles que puede volver a la anterior estrategia contra las FARC, recordándole y diciéndole al ELN, ustedes no quisieron la paz, no han querido la negociación que les ofrecimos en este gobierno, pues podemos bombardear si queremos, porque tenemos la información de ustedes en dónde están. Es lo que nos dice un oyente aquí conectado con nosotros. Como la que tiene el oyente Camila, desde que se le fue el dedo, porque a todos nos ha pasado y de pronto era un mensaje directo, desde que estaba mandándole un mensaje al ELN, no sabemos qué fue. El caso es un pantallazo de Google Maps y no sabemos las coordenadas que son, más allá de que el pin que está en el mapa dice ELN. Son muchas las interpretaciones, Camila, que se le pueden dar a ese trino que luego borró el presidente Petro de su cuenta. Pero lo cierto es que ya el Centro Democrático está anunciando que va a denunciar al jefe de Estado ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por haber revelado información que, según dice ese partido, hace parte de la reserva de la inteligencia militar, ¿sí? Lo que creen algunos integrantes del Centro Democrático, como el concejal de Bogotá, el concejal Uzcategui, es que el presidente reveló información clave para inteligencia militar que además pone en riesgo la vida y la integridad de las tropas que se encuentran ahí en la región del Catatumbo. Claro, y ya que usted menciona el tema del Catatumbo y todas estas hipótesis que hay alrededor de por qué el presidente puso ese trino, porque nos toca con hipótesis, porque no ha habido una comunicación formal de la Presidencia de la República explicando qué fue lo que pasó, o fue un error, o lo que sea que hubiese sucedido. Estamos en comunicación con el general en retiro Gustavo Matamoros Camacho. El general Matamoros es retirado del ejército y él fue jefe del Estado Mayor Conjunto de esa organización y comandó la presencia del ejército en el Catatumbo por 2 años y también lo hizo en el departamento del Cauca. ¿Por qué estamos en comunicación con el general en retiro Matamoros? Porque además, desde hace un tiempo, es decir, octubre del año pasado, ¿no, Sebastián? El general Matamoros lanzó un movimiento político que se llama Activa, que además es un movimiento político que busca reunir a la reserva del ejército, de la policía y de la comunidad civil para entrar en la contienda política. Acuérdese que de las manifestaciones más grandes y exitosas que ha tenido la oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro
ha sido de las reservas. Sí, y también con otros generales retirados, pues ha querido hacer este conglomerado de la sociedad civil desde el enfoque militar. Y hay también un detalle que me gustaría resaltar del general retirado Matamoros, y es que él hace parte pues de una descendencia militar muy importante en las Fuerzas Armadas. Tanto su abuelo por el lado Camacho como Matamoros fue ministro de Defensa y comandante del Ejército, y también creo que tiene varios tíos abuelos que fueron. Entonces pues es una persona que creo que está versada para hablar de la seguridad del país. Pues de hecho hay una fundación para los soldados, Matamoros, la Fundación Matamoros, que es muy conocida, que es la que hace la carrera en Bogotá, ¿no? Una maratón en Bogotá, y también hacen temas de bicicleta y en varios demás. Clubes de tenis y otras cosas. Pues general en retiro Gustavo Matamoros Camacho, gracias por estar con nosotros y bienvenido a los micrófonos de Blue Radio. Camila, mucho gusto, un saludo muy especial para usted, para todos los miembros de su mesa de trabajo y para todos la audiencia que nos escucha en este momento. Me siento muy complacido de estar con ustedes para poder compartir algunos temas que son de interés general. General Matamoros, ayúdenos a entender, porque pues hay muchas hipótesis sobre ese trino del presidente Gustavo Petro, que lo único que hizo es poner una ubicación con un pin de un campamento del ELN. Como estamos frente a hipótesis, porque no se ha dicho nada desde la Presidencia de la República, usted con el conocimiento de las fuerzas militares, pero además de los combates y del terreno, ¿cómo interpreta esa información y qué efectos puede tener que esa información se conozca, que se sabe dónde hay un campamento del ELN? Bueno, lo primero que hay que decir es que es muy diciente que el presidente esté por vía de X mandando mensajes sobre temas que son netamente militares. Eso sería lo primero. Lo otro que tengo que decir, porque como usted dice muy claramente, eso son hipótesis, porque la presidencia no ha dicho nada y estoy absolutamente seguro que tampoco va a decir nada, pero sí es bueno decirle a la opinión que ese sitio, Puerto Barrancas, es el fortín del Frente 33 de las FARC. Ese Frente 33 de las FARC hace unos días inauguró un puesto de salud. El ejército y todas las fuentes de inteligencia tienen la información que duraron 3 días en una parranda tremenda después de eso. Ese sitio, las FARC ha apoyado o ha financiado el mejoramiento de vías terciarias. Entonces, contrario a lo que uno puede pensar que ahí está el ELN, quien está ahí es las FARC. Entonces, si uno piensa distinto a lo que piensan normalmente las personas y basados en ese aforismo de que piensa mal y acertarás, uno podría pensar que ese trino es puesto con la sigla del ELN, pero realmente le está mandando al ELN un mensaje de que los que están ahí son las FARC. Como digo, estos son puras suposiciones y teorías, pero era bueno aclarar que ese sitio ha sido de dominio permanente de las FARC. General, con la experiencia que usted tiene comandando esos terrenos del Catatumbo, seguramente con la información que puede tener con gente con la que usted está relacionado y que sigue en el ejército, ¿cuál es su diagnóstico de lo que está sucediendo allí? Bueno, mire, yo conozco muy bien el Catatumbo, yo fui comandante allá 2 años, hace más de 25 años, y lo primero que puedo decir es que la situación hoy es 20 veces más peligrosa y más mala que lo que era en el tiempo en que yo fui comandante. Es indudable que el gran problema del Catatumbo es el narcotráfico. El narcotráfico prácticamente es una actividad que está legalizada y es una actividad que envuelve a toda la población, porque todo el comercio en el Catatumbo gira alrededor del narcotráfico. Entonces, el primer problema que existe en el narcotráfico, indudablemente, es el narcotráfico. Pero al lado de ese hay otros problemas. Ese es un área fronteriza, con una frontera muy porosa, una presencia de grupos subversivos desde los años 70, ahí ya estuvieron el ELN, el EPL, después llegó las FARC, después llegaron los paramilitares. O sea que es una zona que siempre está siendo disputada, pero no por el Estado, sino por la ilegalidad, que es mucho más grave. Entonces, la situación del Catatumbo siempre ha sido solucionada con la presencia militar
pero si usted va al Catatumbo, usted se da cuenta que allá no existe absolutamente nada. Allá hay falta de inversión en todos los órdenes, en infraestructura, en salud, en educación, en vivienda, en oportunidades de trabajo, en apoyo a proyectos productivos. Déjeme lo interrumpo ahí, general Matamoros, porque usted dice, mire, ahí está mucho peor que antes y tenemos pues el efecto de lo que está pasando en Venezuela. Y en Venezuela, ¿cuál es el efecto que tenemos? Y es que están respaldando al ELN. Al ELN, que usted dice que esa foto que mostró el presidente de la ubicación decía un campamento del ELN, pero realmente ahí quienes dominaban eran los del Frente 33 de las FARC o de las extintas FARC o del Estado Mayor o como las disidencias más bien como se les debe llamar. En esa zona ya el ELN es dominante y ha acabado con ese Frente 33 de las disidencias de las FARC y tan es dominante es que tiene el respaldo del gobierno de Venezuela. Entonces, ¿será que la situación del Catatumbo se ha empeorado mucho más de cuando usted estaba al frente de esa región desde el ejército también? Pues porque tenemos la situación de Venezuela apoyando al ELN que se está fortaleciendo cada vez más. Camila, eso es indudable, eso es una verdad de puño, puedo decir. Mire, nosotros tenemos que tener en cuenta que el gobierno del otro país es un gobierno dictatorial. Eso es lo primero. Se robaron miserablemente las elecciones pasadas en julio. Eso es lo primero. Tenemos que tener en cuenta que allá en Venezuela han tenido alojamiento siempre los jefes de los grupos de bandidos en Colombia y los mismos bandidos en Colombia tienen una influencia en Venezuela y en Colombia. Y el ELN es parte de una vanguardia que se supone que tiene Venezuela para evitar que, en un discurso que nadie entiende, Colombia y Estados Unidos ataquen a Venezuela para derrocar a Maduro. Una cuestión que no tiene ningún sentido, que no tiene ningún respaldo, pero es un grupo que se convirtió en un bastión de las fuerzas militares venezolanas. Sí. Entonces uno dice, no puede ser que este gobierno se pacte con un gobierno dictatorial para controlar una frontera y que veamos el espectáculo que vimos hace unos días de Diosdado Cabello solucionando nuestro problema de desplazamiento y aviones venezolanos sobrevolando nuestra frontera, y que ahora sea Venezuela la que nos va a resolver el problema humanitario que estamos viviendo en el Catatumbo. Es una situación que yo no había visto, que considero que es escandalosa y que el gobierno está actuando de una manera totalmente irresponsable y totalmente en contravía de la Constitución Nacional. Sí, general, yo quiero volver a esa foto, a ese mapa que publica el presidente Gustavo Petro en su cuenta el domingo y que después, horas después, borra. Y quiero preguntarle, usted pues es una autoridad en la materia, fue jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército, estuvo ahí en el Catatumbo, y la gran pregunta que nos hacemos, porque no hay una respuesta a por qué se publicó pues esa foto, ¿qué quería decir? Usted nos dice que le estaba mandando un mensaje tal vez al ELN de que ahí estaban las disidencias de las FARC, pero usted que estuvo tantos años en el ejército, ¿esto sería información confidencial? Porque lo que yo alcanzo a ver es que es un mapa de Google Maps, pero para usted esto sería información confidencial, información de seguridad nacional, que algunos han llevado incluso hasta que sería traición a la patria. Si alguien tiene información hasta el máximo nivel de confidencialidad, es el presidente. Al presidente de la República no se le oculta absolutamente nada en temas de inteligencia. El presidente debería, no sé yo hablo cuando trabajé con otros presidentes, pero el presidente está perfectamente enterado de toda la situación de orden público que sucede en el país al minuto. Entonces, estoy absolutamente seguro que esa información es ultra secreta, como fue la otra foto donde salía un general frente a un mapa y el presidente al lado, que lo pasó la presidencia, también la sacó la presidencia. Eso es una irresponsabilidad de marca mayor. Estamos jugando con la defensa y la seguridad nacional.
estamos creando ante la opinión pública un concepto de que no sabemos si el presidente está a favor de los bandidos o está a favor de la institucionalidad. Entonces este es un tema gravísimo, este es un tema que amerita una investigación profunda. Yo no sabría cuál es el ente que tiene que meterse en esto. Sé que el Centro Democrático va a demandar al presidente por esta filtración de información, pero esto es traición a la patria, indudablemente, eso a mí no me cabe la menor duda. Ya que usted menciona a los políticos, menciona al Centro Democrático, yo cuando lo presentaba a General Matamoros, pues hacía el recuento de que usted el año pasado, en octubre, lanzó un movimiento Activa, un movimiento político, y eso le quiero preguntar, ¿por qué del Ejército, de las fuerzas militares, terminó usted diciendo vamos a hacer un movimiento político y nos vamos a meter en el Congreso de la República, o en los consejos, o en las gobernaciones, o bueno, yo no sé dónde se vayan a meter con este movimiento? Camila, sí, qué bueno que hablamos de ese tema. Mire, yo soy un convencido de que la reserva tiene un potencial muy grande por varias razones. La primera, porque la mayoría de los miembros de la reserva conocemos este país, y no desde un helicóptero ni desde un avión, sino que hemos caminado el país. Entonces conocemos cuál es la problemática de la mayoría de las regiones. Si usted me pregunta a mí en dónde hemos estado, yo le puedo nombrar 10 partes del territorio nacional donde yo actué como comandante o me desempeñé en cualquier área. Entonces, tenemos ese potencial, somos los expertos en seguridad. Ese es un discurso que nadie se lo puede apropiar, porque zapatero a tus zapatos, ¿no? Nosotros hemos velado por la seguridad de este país toda la vida, lo hicimos antes. Estoy convencido de que lo tenemos que seguir haciendo porque el país está en peligro. En septiembre yo reviví un movimiento ciudadano que lo que busca es reunir a las reservas de las fuerzas militares y de la policía en un movimiento, porque todos nuestros retirados en algún momento se han unido a los partidos políticos tradicionales y han sufrido grandes decepciones. Entonces, ¿yo qué les estoy proponiendo a la reserva? Le estoy diciendo, mire, terminemos un movimiento, creemos un partido político y caigamos ahí todas las organizaciones y agremiaciones de retirados, pero no solo ellos. Ahí también tiene cabida todo el pueblo colombiano. Es ahí que, pueden caer le quería preguntar eso, y que pena interrumpirlo. Cuando usted nos dice, bueno, vamos a reunir a las reservas y a la sociedad civil, pues que hoy es sociedad civil y fue antes militar, por ejemplo, si un candidato quiere unirse a sus listas, pero nunca fue militar, nunca fue policía, ¿lo puede hacer? ¿O solamente ustedes van a representar y a expresar pues personas que estuvieron en el ejército y la policía? No, ahí hay cabida para todo el mundo. Nosotros decimos que la base fundamental del movimiento es la reserva, son los pensionados, son los retirados de las fuerzas militares y son todas aquellas personas que en algún momento sirvieron bajo banderas, soldados, oficiales, suboficiales, todas las personas que sirvieron bajo banderas de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Pero aparte de eso, no es el individuo, sino que ese individuo tiene una familia, ese individuo tiene unos amigos, ese individuo tiene unas personas que quieren ver la política desde otro punto de vista, y eso es lo que yo estoy proponiendo. Pero General Matamoros, ahí ustedes tienen un potencial de cuánta gente, porque entonces si ustedes, o sea, pero yo no le quiero hacer la comparación, mejor dicho, porque es como los movimientos cristianos, que también se han metido en política y tienen un potencial importante porque pues tienen todos los seguidores de las iglesias. En el caso de los militares y de los retirados, de la reserva, de la policía, estamos hablando de cuánta gente en Colombia. Y si después le sumamos sus familias, ¿de qué potencial electoral estamos hablando? Camila, mire, estamos hablando de que pensionados del Ministerio de Defensa son 220,000 personas. Pero en los últimos 50 años, calculando que una persona empieza a entender de política a los 18 y tiene ahora 75 años, en los últimos 50 años, bajo banderas, han pasado 6,5 millones de colombianos, en todos los órdenes, ¿no? Oficiales, suboficiales, soldados, agentes, infantes de marina, 6,5 millones de colombianos. Entonces, pero con otra connotación. Cuando las personas de las fuerzas militares se pensionaron o no siguieron en las fuerzas militares por X o Y circunstancias, entendieron que para competir en el mercado laboral
tenían que prepararse. Ustedes no se imaginan la cantidad de personas preparadas que hay en esa reserva. Yo me he citado con muchas personas y ahí tenemos doctores en economía, expertos en salud, expertos ingenieros, expertos emprendedores, expertos, personas que tienen su empresa y la han puesto al servicio del país y entienden que el país está en peligro. Entonces, el potencial es inmenso. Si mire, si nosotros con los solos pensionados del Ministerio de Defensa multiplicáramos eso por 5, tendríamos 1 millón de votos ya. Eso era lo que le estaba multiplicando. Yo lo multipliqué por 4, haciendo familia de 4 y no de 5, porque como las familias cada vez son más chicas, entonces serían 880,000 votos. Y si usted hace lo de los 6 millones, pues imagínese, si multiplica por 4, tiene una cantidad. Pero, general, esto que usted está diciendo de Colombia está en peligro, yo se lo he oído a otros candidatos, y como estamos en el 2025, en año preelectoral, ya hay muchos patos que se han lanzado al agua, muchos que han dicho vamos a ser presidentes y Colombia está en peligro y vamos a cambiar esto que ha hecho Petro durante los últimos 2 años y medio. Seguramente muchos candidatos presidenciales querrán coquetearle a ustedes y a su movimiento. ¿A usted cuál le gusta? Mire, yo estoy absolutamente seguro, como usted dice, Camila, hay gente coqueteando. Yo ya he oído discursos de mucha gente que en épocas electorales siempre reconocen el valor de los militares que en su momento defendimos el país y ahora necesitan los votos para lograr un apoyo. Yo quiero decirle a usted, Camila, que yo no me quiero unir a nadie. Yo lo primero que quiero hacer es unir la reserva, es unir a las familias de las reservas, es unir a los colombianos de bien que quieran hacer política de una forma diferente a esas viejas costumbres políticas que han llevado al país hasta la situación en la que estamos viviendo en este momento. No puede ser que el país vuelva a repetir una serie de personas, una serie de nombres que han estado en la política en los últimos 20 años, han desempeñado todos los cargos, han sido ministros, han sido embajadores, han sido consejeros, y esos le están proponiendo a Colombia una serie de cosas para hacer de Colombia un país mejor. Ya tuvieron su oportunidad, ya demostraron que no fueron capaces. Entonces yo lo que quiero es decirle al país, hombre, queremos hacer un movimiento que mire diferente la problemática del país, que aporte ideas diferentes, que tenga una visión diferente y que tenga unas personas diferentes a la clase política que ha gobernado este país. Queremos medirnos en primera instancia en el Congreso, en las próximas elecciones al Congreso. Y ahí veremos realmente el potencial que tenemos para poder seguir hacia arriba. Pero por ahora, Camila, no me lo uniría a nadie, no estoy promoviendo la unión con nadie, estoy oyendo a muchas personas que me han llamado y que tienen el interés, porque es que esas personas están viendo el potencial que tenemos. Claro. Y yo por el otro lado le estoy diciendo a la reserva, mire, unámonos porque nosotros podemos lograr muchas cosas por nuestra cuenta y nos podemos convertir en un grupo de poder importante en este país que puede en un momento determinado ser quien defina una segunda vuelta. Pero o ahí que es de donde ahí salga de pronto una persona, como ha pasado, que de acuerdo con la coyuntura del país aparece una persona que propone una cosa y despierta y levanta y termina en la presidencia de la República. Pero general Matamoros, ¿por qué si, por ejemplo, hay partidos como el Centro Democrático, que ahí fue cuando me metí a hablar con usted de política, o Cambio Radical con el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, que siempre han tenido como dentro de su doctrina de partido y su ideología apoyar a las fuerzas militares, apoyar el orden, bueno, siempre esos son los mensajes de la campaña, ¿por qué no se sienten representados en esas colectividades y quieren armar ustedes una solo de la reserva, invitando a la sociedad civil, por supuesto, pero que el grueso sea de la reserva de los militares y la policía? Claro, Camila, ¿y sabes por qué? Porque es que nosotros hemos tenido muchas decepciones cuando nos hemos unido a otros partidos. En época electoral, usted sabe que la política la definen son los votos, y en época electoral le prometemos una cantidad de cosas a una cantidad de personas, lo estamos viendo en el Catatumbo, ¿no? Al Catatumbo yo no sé cuántas promesas le han hecho en los últimos 50 años y no le han cumplido ni una. Entonces, en este tema, claro que la gente lo que está buscando es votos. Y yo lo que estoy buscando es unión. Yo lo que le estoy diciendo a la gente, hombre,
contémonos, unámonos, seamos capaces de despojarnos de los intereses personales y conformemos una colectividad que le diga a Colombia, mire, nosotros somos los expertos en seguridad, nosotros le servimos a este país, pusimos toda nuestra vida, nuestro sacrificio, nuestros muertos, nuestros heridos, nuestros mutilados, pusimos en riesgo nuestras familias, nuestros matrimonios, la educación de nuestros hijos. Oiga, esta es otra oportunidad para volver a hacer lo mismo porque estamos acostumbrados a hacer eso, a sacrificarnos por este país. Y por eso yo le digo, el potencial que tenemos es muy grande y los políticos están viendo ese potencial. Pero yo quiero que ese potencial se una en una sola fuerza y tengamos la capacidad de definir cosas nosotros, independientemente de otros partidos, porque no queremos tener una ideología que nos encasille en algún lado, sino queremos decirle al país, estamos aquí para volver a salvar el país del peligro en el que se encuentra. Entonces creo que ahí tenemos opciones, creo que somos un grupo suficientemente grande y también creo que el país está cansado de muchos partidos políticos tradicionales que han venido prometiendo cosas y no cumplen, y de muchos políticos que siguen prometiendo cosas y no cumplen, y hemos llegado a un estado de decepción generalizada en el pueblo colombiano. Esta es una opción diferente, estas son personas que no son reconocidos políticos, pero son gente con unas capacidades para manejar un país decentemente, para decirle a los colombianos, oiga, miren esta opción, les vamos a proponer, tenemos unas líneas programáticas que ya estamos trabajando muy serias y queremos decirle al país, oiga, los problemas del país son grandes, pero los problemas del país se pueden resolver. Los problemas del país empiezan por pensar que tenemos 20 millones de personas que viven en la pobreza y a esas personas les tenemos que dar unas condiciones dignas de vida. Tenemos que dejar de pensar en los proyectos de trenes eléctricos de Buenaventura a Barranquilla, de aeropuertos internacionales en la mitad de La Guajira, y tenemos que volver a lo básico. Hombre, resolvámosle los problemas básicos a la población, que la población tenga agua potable, que la población tenga escuelas, que la población tenga puestos de salud, que la población tenga vías. Acabemos con el narcotráfico y propongámosle a los campesinos. Ellos no tenían esa vocación en los 70 y se les inculcó Pablo Escobar. Propongámosles a ellos que vamos a hacer un plan serio de sustitución de cultivos, que los vamos a subsidiar a ellos en lugar de subsidiar a los delincuentes para que no maten, subsidiemos a los campesinos para que mientras se produce la sustitución de cultivos, ellos tengan un cultivo y puedan después, por las vías que le construyamos, llevar esos cultivos a los centros de acopio. Pues general, entonces, mire, yo creo que tenemos un discurso que puede ser muy convincente. y por eso me llamó la atención. Mil gracias por atendernos. Mucha suerte entonces en ese proceso de generar un partido político, un movimiento con miras al Congreso y bueno, a lo que venga de las elecciones presidenciales en el 2026. Muchas gracias por habernos atendido, general en retiro Gustavo Matamoros. Un saludo especial y feliz resto de día para usted. Camila, un gusto, un saludo muy especial a todos los oyentes y un saludo muy especial a los miembros de su equipo de trabajo. Muchas gracias. Camila, muy interesante lo que dice el general Matamoros, pero estaba yo acá revisando los archivos y realmente a los militares en uso de buen retiro no les ha ido bien haciendo política en Colombia. La última vez que un general retirado hizo campaña presidencial fue en el 2002, el general Harold Bedoya Pizarro, quien había sido comandante de las fuerzas militares, un crítico del gobierno de Ernesto Samper por todo lo que significó el proceso 8000 y demás, y compitió con Álvaro Uribe, con Noemí Sanín, con Horacio Serpa, y realmente su votación fue muy baja, a pesar de que era un militar muy mediático y muy reconocido en el país. O sea que no son buenos los antecedentes. Bueno, esperemos a ver cómo le va al general Matamoros y a su proyecto en esta oportunidad. ¿Sabe qué pasa, Hugo Mario? Es que, mire, la Constitución colombiana dice como mandato superior que los militares y quienes portan un uniforme de la patria no son beligerantes. Entonces, claro, eso limita cualquier opinión de ellos con el uniforme puesto, no pueden decir nada porque son beligerantes.
Una vez que se quiten el uniforme, escuchamos, por ejemplo, al general Matamoros, ya sin el uniforme, a todos ellos, al general Harold Bedoya Pizarro, como usted bien lo dice, sin el uniforme se vuelven beligerantes. Entonces dicen toda esa cantidad de verdades, como las acaba de decir el general Matamoros hoy, y que Colombia quiere escuchar. El tema de la autoridad, el tema de la seguridad, el del orden, que son los principios que rigen toda nuestra fuerza. Pero mire que eso, pero mire, Oscar, que yendo en la línea de Hugo Mario, nosotros tuvimos un ejemplo reciente en Bogotá, y era el general Vargas de Cambio Radical, que muchos dicen que era la avanzada de Germán Vargas para la alcaldía, y le fue pésimo. Y decía lo que muchos bogotanos querían oír: necesitamos seguridad, mano firme, acabar con lo que está pasando en Bogotá, y le fue fatal. Por eso, porque Camila no tiene la experiencia política, porque nunca fueron beligerantes. Desde muy jóvenes ingresan a una escuela militar, a una escuela de policía, y lo primero que le dicen es: usted no puede opinar. Usted tiene que quedarse callado. Claro, duran 38 años, 40 años en las fuerzas y después van a opinar. Entonces, obviamente que ya, como no tienen la experiencia, luego cuando incursionan en la política, ya no tienen el cuero curtido para la política, hecho, como si lo tienen nosotros. Pero mire, Camila, permítame un segundo y muy cortico, porque quiero hacer una reflexión sobre lo que el general dijo, ya no de la parte política, sino de la parte militar, en referencia al trino del presidente Petro. El general decía que los generales tienen la obligación de informarle a su comandante superior, que es el presidente de la República, de todas las acciones y las actividades militares. Y el general decía: no sé si es el caso, está ocurriendo con el presidente Petro. Yo le quiero decir al general que eso no está ocurriendo, que los generales de la República le están reportando al presidente, porque eso es lealtad con el presidente de la República. Tienen que informarle absolutamente todas las operaciones militares que están concibiendo en el terreno en Colombia, sea en el Catatumbo, en cualquier parte. De tal manera que esa posibilidad no se puede considerar, porque lo que hay es lealtad de parte de nuestras fuerzas militares con su comandante superior, que es el presidente Petro. Ahora, lo que el presidente Petro haga con esa información ya es responsabilidad del presidente Petro, y él sabrá cómo si habrá que rendir cuentas sobre eso. Pero no se puede poner en duda la lealtad de las fuerzas militares con la información que se le entrega al presidente Petro, porque si no sería compartimentar la información. Imagínense ustedes unas fuerzas militares compartimentando al presidente de la República, es decir, no informándole al presidente de las operaciones que están realizando. Eso es terrible. Sobre eso hay que decir, Camila, que esta mañana entrevistaron al general Salamanca, el director de la Policía Nacional, y dijo que ese trino no había generado ningún tipo de afectación a ninguna operación de las Fuerzas Armadas, tampoco de la policía. Entonces yo creo que es importante eso. De todas maneras, sí sería bueno que desde la presidencia se informara o se aclarara qué fue esto. Sobre la posible candidatura de un militar, Jennifer, ¿en dónde habló el general Salamanca diciendo eso? En Blue Radio está la noticia. Sí, señora, ahí está. Y también lo dijo el ministro de Defensa, dijo que no había generado ningún tipo de afectación, así que es importante aclararlo, pero como digo, me parece que es importante también que desde presidencia el mismo presidente aclare qué fue lo que pasó, porque sí genera mucho ruido. Ayer fue tendencia, Camila, en Twitter: traición a la patria. Entonces eso genera un ruido muy maluco pues en el país. Y sobre la posible candidatura de un militar, yo no sé, le quería preguntar al general si estamos preparados los colombianos para tener una presidencia así de un militar, y lo digo porque si bien es cierto que hay muchísima gente muy preparada en las Fuerzas Armadas, Camila, que es gente que nos protege y que son profesionales, pues también tenemos una herida abierta con el tema de los falsos positivos. De hecho, el general Matamoros Camacho fue citado el año pasado para a una audiencia en la JEP en el macrocaso de falsos positivos. Yo creo que eso todavía es una marca, Jennifer, que tenemos los colombianos. Me parece pertinente su pregunta, pero con respeto, podría ser un poco prejuiciosa, y se lo digo ¿por qué? Porque en este momento hay que recordar que el presidente es un exguerrillero. Y es un exguerrillero, entonces uno podría preguntar lo mismo. Cuando, en el 2022, oiga, el país está preparado por todo lo que hicieron las guerrillas, que sería injusto decir que Gustavo Petro es responsable de todo lo que hicieron las guerrillas, pero preguntar, oiga, por el hecho de que Gustavo Petro fue guerrillero, ¿no hay que votarlo? Pero ahí yo tengo una cosa, es que este señor se va a lanzar a la presidencia. Él dijo, estamos generando un movimiento al Congreso, es lo que yo le entendí. Pues él en ningún momento dijo que él iba a ser candidato presidencial. Pero yo creo que si se están uniendo a todos los grupos civiles de retirados y de pensionados de la Fuerza Militar con lista del Senado de la Cámara, es porque tienen vocación y ganas de poder. Y yo creo que de ahí
tienen, pues sacar algún precandidato de corte militar, pues que la seguridad sea como su... O sea, bandera. Otro candidato más. ¿Cuántos llevamos ya en nuestra lista de pues candidatos a la...? Hay un montón, Camila. No, pues es que ya vamos que como 50. Más... Entonces, bueno, no, tampoco, pero más de 10 sí son. No, y qué pena, quería cerrar con eso. Si el país se permitió, si fue bueno o malo, lo diremos en el 26. Un presidente exguerrillero, porque el país no se puede permitir un presidente militar. No es lo que digo que tenga que pasar, pero me parece que si ya pasó lo otro, tranquilamente puede pasar lo segundo. Pero ya